Buenos días, Dios te bendiga. Es un sumo gozo poder compartir contigo en este día la palabra de Dios. Tal vez estás pasando pruebas, dificultades, tal vez estás pasando momentos duros, momentos críticos, momentos donde tú dices, Señor, ya no puedo más, ya voy a tirar la toalla, ya no aguanto. Mira, esta palabra es para ti. A veces hay momentos donde usted se tira al piso, donde usted no quiere levantarse porque las pruebas a veces son tan duras, tan difíciles que usted dice, ya no me voy a levantar. No, 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 no. Y la voluntad de Dios no es que te quedes ahí echado en el piso, no es que te quedes rezagado, no es que te quedes ahí llorando. La voluntad de Dios es que hoy te levante con nuevas fuerzas, nuevos ánimos, te levante como una guerrera de Dios, te levante como un guerrero del Eterno y comience a conquistar, comience a ver las pruebas de diferente ángulo, comienza a ver la prueba como una bendición y no como una maldición, que comienza a ver las pruebas como el proceso que Dios tiene para ti, para bendecirte, que comienza a ver las pruebas como un escalón más de poder, de superación, de alcanzar otro nivel de gloria. Y me impresiona a mí lo que dice el apóstol Pablo en el libro de Santiago. ¿Por qué digo el apóstol Pablo? Porque aparentemente este libro se le atribuye al mismo apóstol Pablo. Y mira lo que dice en el capítulo 1 del libro de Santiago, verso 2. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de nuestra fe produce paciencia. Wow. Y yo me pregunto, ¿quién en su sano juicio, en medio del proceso, en medio de las dificultades, va a tener sumo gozo? ¿Por qué? Porque es difícil en medio de tu proceso tú reírte. En medio de las dificultades es difícil tú poder cambiar de actitud. Y lo que el apóstol Pablo me está diciendo a mí, te está diciendo a ti, que en medio de la prueba cambie esa actitud que tienen, esa actitud negativa, esa actitud, y la cambie por una actitud positiva. ¿Por qué? Porque dice aquí que nuestras pruebas producen en nosotros fe. Y nuestra fe produce paciencia. Es bueno saber esperar en Dios. Es bueno esperar en Él. Y le está hablando un hombre que pasó por diferentes pruebas. Un hombre que en medio de su caminar aquí en la tierra fue encarcelado, fue maltratado, le pegaron, o sea, pasó diversas pruebas, pero en medio de su proceso, cuando él estaba encarcelado, el apóstol Pablo, cuando estaba con Silas, él no se quejó. Y lo que Dios no quiere es que tú te quejes en medio de tu dificultad, en medio de tu proceso. Lo que Dios quiere es que te levantes, comienza a confiar en Él, que tu fe no desmaye, sino que tu fe se levante en el nombre de Jesús. Mire, imagínense. El apóstol Pablo, en medio de la cárcel, metido en un hueco, porque en aquel entonces lo metían en un hueco. En medio de que él tenía la mano amarrada, tenía los pies amarrados, pero lo único que él tenía libre era la lengua, era la boca. Y él comenzó a adorar. Él y Silas comenzaron a adorar. En medio de tu proceso, en medio de tus dificultades, déjame decirte, levántate, adora al que vive, porque en medio de la adoración, Dios se va a manifestar. En medio de tu proceso, tú vas a ver la gloria de Dios. Y Kamasoquenda, tú vas a ver la gloria de Dios. No te quedes así, porque lo que quiere el diablo es que tú estés así. Y Dios quiere que te levante, que comience a pelear la buena batalla de la fe. ¿Por qué? Porque la paciencia, escúchame, tu fe va a producir paciencia. Hermanos míos, tened por sumo gozo, por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que las pruebas de vuestra fe produce paciencia. Dice allí, nuestra paciencia, escuche bien, nuestra fe va a producir paciencia, va a producir quietud, va a producir en nuestras vidas tranquilidad. ¿Por qué? Porque es allí en medio de tu proceso donde tu fe va a ser
exaltada. Es donde tu fe va a ser procesada, va a ser probada. Y es allí donde salen los hombres y las mujeres de Dios. En medio de su proceso, en medio de las lágrimas, en medio de su desierto, en medio de sus dificultades, lo único que hizo Pablo y Silas fue adorar. Porque ellos entendían que en los momentos más difíciles era donde Dios se iba a manifestar, era donde Dios iba a hacer cosas extraordinarias. Y lo vemos que en el momento de la adoración, déjame decirte, en tu peor momento Dios va a llegar y va a traer solución. En tu peor momento tú vas a ver la mano de Dios. El apóstol Pablo y Silas, mientras estaban allí, escúchame bien, mientras estaban allí metidos en la cárcel, ellos comenzaron a adorar. Y dice la Biblia que los simientes, las cadenas se quebraron a través de la adoración. Déjame decir, cada vez que Dios te lleva a un proceso es porque Él tiene algo que hacer. Tal vez a la mente humana, lógica humanamente, ¿por qué Pablo tenía que ir preso? Déjame decirte, lo que pasa es que allí había un carcelero que necesitaba ser salvo, necesitaba tener un encuentro con Jesús. Cada vez que Dios te mete en el proceso es porque hay gente que están pasando dificultades y Dios te va a utilizar a ti como como un canal de bendición para ellos, como un canal de referente. Entonces Dios, en cada proceso que tú estés pasando, Él se va a levantar como el gran yo soy. Y déjame decirte que ese proceso que está pasando traerá resultado poderoso, traerá resultados poderosos que van a bendecir la vida de otras personas. No te quejes por lo que hoy estás pasando, porque el día de mañana tú serás un referente. El día de mañana tú vas a enseñar a otro a cómo salir de las pruebas, a cómo salir de las adversidades, a cómo salir de las dificultades. Y es lo que el apóstol Pablo nos dice a mí, te dice a ti: cámbiale la cara a tu proceso. No llores, no te lamentes, no te sientas menos que nadie. Sonríele a ese proceso. Sonríele de la mejor manera. Aunque duele, tú me dirás, predicador, duele estar en el proceso. Sí, duele, porque todos pasamos por esto. Todos pasamos por el proceso. Para ver la gloria de Dios, tenemos que pasar por el proceso y luego ver la gloria de Dios. Luego ver la gloria de Dios. José, en medio de la cárcel, José injustamente, una vez más, vio la gloria de Dios. Y ya usted conoce la historia completa. ¿En qué se convirtió José? ¿En qué y quién fue el apóstol Pablo? Así que, hermano mío, en este día yo te animo en el Señor de que las pruebas téngalo por sumo gozo. Téngalo por sumo gozo y alegría. Cámbiele la cara a la tristeza. Cámbiale la cara a la dificultad. Cámbiale la cara a tu proceso. Dios te bendiga, Dios te guarde. Contigo fue el evangelista Orlando Guerrero. No te olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube y seguirnos por las diferentes plataformas como TikTok. Así que Dios te bendiga, Dios te guarde. Bendiciones.